Para. Antes de seguir utilizando ChatGPT o cualquier otro modelo de lenguaje en tus proyectos o en tu empresa, quiero que veas esto. Hay algo que está pasando en muchas empresas alrededor del mundo y que casi nadie está hablando abiertamente de esto. Y es que mientras los profesionales debaten si la IA le va a quitar el trabajo o no, sus propias organizaciones van acumulando riesgos regulatorios, riesgos legales, riesgos reputacionales y operativos por utilizar inteligencia artificial sin ningún tipo de criterio o sin ningún tipo de control. Y lo más peligroso es que no lo están viendo. Hoy vamos a hablar de algo que va a definir quién sobrevive como profesional en los próximos 3 años. No es una herramienta nueva, no es un framework de trabajo de moda, es algo muchísimo más importante. Vamos a hablar de la gobernanza de la inteligencia artificial dentro de los proyectos y de las operaciones en una empresa. Quédate hasta el final del vídeo porque al cierre del video te voy a dar 5 controles concretos que puedes implementar desde hoy. Si no me conoces, soy Gina Ruiz, soy Project Manager y soy apasionada de la tecnología y del uso de inteligencia artificial aplicada a los proyectos. Y hoy vamos a hablar de un tema controversial del que no se está hablando mucho y es el riesgo que representa el uso de la inteligencia artificial en las empresas. En enero de este año 2026 entró en vigencia el AI Act de la Unión Europea. Esta es la primera ley integral que regula el uso de la inteligencia artificial en todo el mundo. ¿Y qué significa esto? En términos prácticos, que si tu empresa trabaja u opera con datos de clientes que pertenecen a la Unión Europea o algún país que pertenezca a la Unión Europea, la empresa utiliza en sus operaciones o sus proyectos algún tipo de proceso automatizado con inteligencia artificial, entonces ya esta empresa tiene obligaciones legales. Ojo, no es opcional, son obligaciones legales. Hay un término conocido en el mundo digital que viene ganando protagonismo en los últimos meses y es el término slot, haciendo referencia al contenido basura o al contenido de baja calidad generado en su mayor parte por inteligencia artificial generativa. Y ese término viene del significado de la palabra inglesa que hace referencia a los restos de comida que se daban a los cerdos y se ha usado durante mucho tiempo para referirse a ese contenido masivo de baja calidad que está destinado específicamente para generar ingresos o para influir en métricas de plataformas publicitarias sin aportar ningún valor real para el usuario. Fue elegido como una de las palabras del año en el ámbito tecnológico, definiendo ese contenido digital de baja calidad producido por la inteligencia artificial. eh, y es básicamente ese contenido que se genera sin ningún tipo de criterio, ni ningún tipo de revisión, ni ninguna intervención humana, simplemente como lo genera la inteligencia artificial al uso definitivo que se le vaya a dar a ese tipo de información. Entonces, hablemos un poco de los riesgos que ya se están materializando y que no es un asunto del futuro, es algo de la ahora. Y el riesgo número uno, como mencioné ahorita, legal y de copyright, y es que cuando el equipo genera algún tipo de contenido, códigos o documentos de análisis usando inteligencia artificial, la propiedad intelectual de ese output no siempre es o queda muy clara. Y en múltiples jurisdicciones, las obras generadas con inteligencia artificial no tienen protección automática de derechos de autor. Eso significa que en un entregable clave de tu proyecto podría un entregable no ser tuyo. ¿Y tu equipo sabe eso? ¿O lo saben tus stakeholders? Entonces, el riesgo número dos, que habla sobre datos sensibles expuestos. Por ejemplo, si alguien de tu equipo copia o provee información confidencial de un cliente en un modelo de lenguaje, ya sea ChatGPT, Gemini o cualquiera, para que le ayude a redactar un correo o analizar un reporte,
Dependiendo de la herramienta y de la configuración que tenga esa herramienta, esa información puede usarse para entrenar a esos modelos de lenguaje. Y esa información puede quedar almacenada o puede quedar expuesta y eso es una violación de datos. Y en muchos países eso tiene consecuencias legales directas. El riesgo número 3, referente al sesgo de las decisiones críticas, hace referencia a que los modelos de lenguaje tienen cierto sesgo. Están entrenados con datos históricos que reflejan patrones basados en el pasado, incluyendo los patrones malos. Y si usa inteligencia artificial para estimar recursos o evaluar riesgos o priorizar tareas y no hay validación humana detrás de este output, estás tomando decisiones sesgadas, disfrazadas de objetividad. Y el riesgo número 4 es el tema de la trazabilidad. En auditorías, en revisiones de calidad, ante un stakeholder clave que cuestiona una decisión, ¿puedes explicar cómo llegó ese resultado a tus manos o cómo se generó ese resultado? Si la respuesta es lo generó la IA o la inteligencia artificial, eso no es suficiente. La trazabilidad es una exigencia básica en cualquier proyecto serio, en cualquier proyecto que se respete. Entonces, ¿sabe cuál es el problema real en todo esto? Que la mayoría de las organizaciones nadie está asumiendo el rol de la responsabilidad de gobernar el uso de la inteligencia artificial dentro de la empresa, dentro de los proyectos, de las operaciones. Por ejemplo, el área de TI puede decir que el problema no es suyo, que ellos solamente administran los accesos a las distintas herramientas o concede el acceso a estas herramientas. El departamento de legal dice que no tiene visibilidad de cómo están usando este tipo de herramientas. La dirección dice que confía en el equipo, pero el equipo dice que simplemente utiliza la inteligencia artificial porque funciona. Entonces, ¿quién queda en el medio de todo esto? El project manager, porque el PM es el único rol en toda la organización que tiene una visión transversal del proyecto, personas, procesos, entregables, riesgos e interesados. El project manager es quien puede y quien debe establecer cómo se usa la inteligencia artificial dentro del equipo de manera responsable. No porque lo diga un reglamento, sino porque si no lo hace él, no lo hace nadie. Y eso tarde o temprano se convierte en un problema que cae sobre el proyecto, sobre las operaciones y, por supuesto, sobre el project manager. Ok, bien, ya entendemos el problema, ¿verdad? Hablemos entonces de soluciones concretas. Yo te propongo 5 controles que como project manager dentro de tu organización deberías implementar antes de que el equipo empiece a utilizar la inteligencia artificial deliberadamente dentro de tus proyectos. Control número 1. Política de uso de inteligencia artificial dentro del proyecto. Antes de iniciar, dentro de tu plan de proyecto o la visión del proyecto, define qué herramientas de inteligencia artificial están permitidas, para cuáles tareas, qué datos no pueden introducirse en las herramientas externas. No tiene que ser un documento de 40 páginas ni nada por el estilo. Puede ser quizás una medida que se tome de una sola página. Lo importante es que exista documentación que regule y que todos conozcan de cómo se va a utilizar la inteligencia artificial dentro de los proyectos. Control número 2, revisión humana obligatoria de todos los outputs o los entregables que se producen a partir de la inteligencia artificial. Ningún entregable generado con el apoyo de inteligencia artificial debe salir del equipo sin ninguna revisión humana documentada. El project manager es el responsable del proyecto y es quien debe validar. Esto protege la calidad, la responsabilidad y la trazabilidad de los entregables. Control número 3, clasificación de los datos antes de utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial. Aquí lo que propongo es crear clasificación simple como datos públicos, datos internos, datos confidenciales, datos restringidos. Solo los datos públicos e internos de bajo riesgo pueden ser procesados tal vez por la inteligencia,
artificial o por alguna fuente externa de inteligencia artificial. Todo lo demás debe gestionarse con herramientas aprobadas internamente o no se procesan con IA. De hecho, muchas empresas lo que hacen es que implementan el modelo de manera local, o sea, sin dar acceso a fuentes externas, porque hay que tener esto en contexto. Estamos hablando de las herramientas que están públicas, que utilizan los datos con lo cual interactuamos con ellas para poder seguir entrenando los modelos. Es el uso irresponsable de este tipo de herramientas sin ningún tipo de filtro, de control, de configuración para que nuestros datos estén resguardados. Control número 4, registro de las decisiones asistidas por inteligencia artificial. Esto hace referencia a que cada vez que se toma una decisión dentro del proyecto que se apoye en algún output o en datos generados con inteligencia artificial, debe registrarse qué herramienta se utilizó, qué prompt se utilizó, qué resultado arrojó y quién tomó la decisión final sobre ese output. Esto es trazabilidad básica y puede salvarnos la vida tal vez en un proceso de auditoría más adelante. Y por último, el control número 5, que se trata de la evaluación de sesgos y de ética antes de utilizar la inteligencia artificial en decisiones críticas. Por ejemplo, si vas a utilizar inteligencia artificial para priorizar el backlog o para estimar costo o para evaluar proveedores o para tal vez asignar recursos dentro de tu proyecto, hazte las siguientes preguntas y hazla en voz alta. ¿Este modelo de lenguaje tiene información suficiente y representativa? ¿Hay algún sesgo evidente en este resultado? ¿La decisión final la tomó un humano informado o simplemente se asumió lo que dijo la inteligencia artificial? Esa pregunta, formulada en voz alta dentro de tus compañeros o del equipo, ya hace una gran diferencia. Y para finalizar, amigos míos, yo en lo particular soy una persona promotora del uso de la inteligencia artificial aplicada a los proyectos, pero aplicada a los proyectos de manera responsable. El project manager moderno no es quien más herramienta de inteligencia artificial utilice o el que más IA sabe. Es el que la sabe usar y además sabe gestionar su uso responsable dentro de su organización y dentro de su proyecto. Y esto es lo que hace la diferencia. Eso es lo que nos hace valioso cuando todos tienen acceso a las mismas herramientas. Entonces, la inteligencia artificial ya es inminente. El uso de la inteligencia artificial en las organizaciones y en todos lados y por supuesto también en tus proyectos. La pregunta no es si la usas o no. La pregunta es quién está gobernando su uso. Si dentro de tu organización nadie lo está haciendo, es una oportunidad para que tomes el mando porque quizás tú puedes ser esa persona. Y nada, amigos míos, si está viendo este video y te abrió un poco los ojos, compárteselo a ese compañero, a ese project manager que cree que el único riesgo que existe en el uso de la inteligencia artificial es perder su trabajo o no. Dale like si quiere que continuemos hablando de este tipo de temas controversial alrededor de la gestión moderna de proyectos y el uso de inteligencia artificial, pero hablar de verdad, no con hype. Y también déjame tu like porque en este espacio vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, pero no vamos a repetir lo que dice todo el mundo. Así que dicho esto, amigos míos, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Bye.